Bienvenidos. En este video estaremos trabajando con la lección 8.1 de la currícula de Oracle Academy para el curso de programación de base de datos con PL/SQL. Cabe señalar que las diapositivas empleadas como apoyo para la realización de este video son propiedad de Oracle Academy, quien cuenta con los derechos reservados de dicho material. La lección 8.1 lleva por título Creación de procedimientos. Comenzamos. Bien, hasta esta lección hemos visto o hemos trabajado ya, por ejemplo, con bloques anónimos. A partir de esta lección aprenderemos que nosotros podremos almacenar o guardar nuestros bloques pues como un objeto más o un elemento más de la base de datos. Entre los objetivos que persigue esta lección es diferenciar entre un bloque anónimo y un subprograma. Identificar los beneficios de los subprogramas. Definir un procedimiento almacenado. Crear un procedimiento. Describir cómo un procedimiento almacenado es llamado. Listar los pasos de desarrollo para crear un procedimiento. Crear un subprograma anidado en la sección declarativa de un procedimiento. El propósito, pues pensemos en lo siguiente, dice la lección, hay ocasiones en las que deseas guardar o dar a un conjunto de pasos un nombre. Hay ocasiones en que necesitamos realizar una serie de acciones. Por ejemplo, uno de los casos que he mencionado en alguna otra lección atrás, al parecer en la lección de transacciones, es pensemos en un banco, en la transacción de un banco, cuando tengo que transferir dinero de una cuenta a otra. El realizar esa acción, el hacer una transferencia, implica retirar de una cuenta de origen cierto monto, cierta cantidad, depositar en una cuenta destino esa misma cantidad, y se nos ilustraba un tercer paso, que era registrar pues que sucedió o que se llevó a cabo esa transferencia, registrarla en una especie de bitácora. Son 3 pasos. Imaginen que esos 3 pasos nosotros necesitamos darles un nombre. Es ahí lo que nosotros pensaríamos o veríamos como el principio de un procedimiento almacenado. Aquí nos ilustran, dicen, por ejemplo, si te dicen que tomes notas, pues es un ejemplo de la vida cotidiana. Si me dicen debes de tomar notas, nosotros sabemos que significa que debemos de tomar una pieza de papel, un lápiz o una pluma y empezar a escribir. Entonces, esa serie de acciones, nosotros haciendo una analogía con lo que es base de datos, con lo que es el mundo informático, a esa serie de pasos es a lo que nosotros le estaríamos llamando es un procedimiento, y va a ser un procedimiento que se va a almacenar, que se va a quedar permanente en la base de datos, que va a tener un nombre. Estos procedimientos siguen una estructura similar a los bloques anónimos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces ya mencionamos, hasta aquí nosotros hemos estado trabajando con bloques anónimos, los cuales no se guardan en la base de datos. Como su nombre lo dice, no tienen un nombre por el cual nosotros podamos referirnos a ellos. En los bloques, siempre que los ejecuto, los bloques anónimos, siempre que los ejecuto, se compilan. Entonces, pues son algunas diferencias entre los bloques anónimos y lo que vamos a ver a partir de esta lección, lo que es llamado subprogramas. Se mencionó o se dijo que un subprograma puede ser un procedimiento o puede ser una función. ¿Qué otras diferencias podemos mencionar? Bueno, ya lo dijimos, los subprogramas tienen un nombre, pueden tener parámetros, es opcional, parámetros de entrada, pueden devolver un valor, específicamente las funciones,
se almacenan en la base de datos, se compilan solamente una vez, pues facilita el mantenimiento, mejora la seguridad, permite la compartición de este código. Es decir, si nosotros creamos un subprograma, llámese procedimiento o llámese función, nosotros inclusive vamos a poder compartir ese código con otros usuarios de la base de datos. Entonces, todos estos que he colocado aquí, que he escrito aquí, son diferencias o ventajas entre un subprograma y un bloque anónimo. Los subprogramas tienen nombre, tienen parámetros, bueno, eso opcionalmente pueden tener parámetros de entrada, pueden devolvernos un valor, específicamente las funciones, se almacenan en la base de datos como un objeto más de ella, se compilan solamente una vez, en el momento en que los creo, facilita el mantenimiento, nos va a mejorar la seguridad, permite compartir este código. Y bueno, todo esto no se cumple con un bloque anónimo. No tienen un nombre, no puedo pasarle parámetros, no me devuelve ningún valor, no se pueden almacenar de manera permanente en la base de datos. Es decir, un bloque anónimo, mientras tengo el código en mi editor y lo ejecuto, existe, pero cierro mi sesión y ese bloque anónimo, pues, de hecho, después de que lo ejecuté, pues ese bloque anónimo, digamos que ya no existe. Si tengo el código aún en mi ventana de edición, lo puedo volver a ejecutar. Entonces, pero no se queda guardado en la base de datos. Cada que lo ejecuto se vuelve a compilar. Y bueno, no puedo compartir este código de una manera fácil, de una manera amigable, dado que no está guardado en la base de datos. Ahora, hablando ya específicamente, esta lección 8.1 nos introduce a los procedimientos almacenados. Tanto las funciones como los procedimientos tienen una estructura similar a un bloque anónimo. Hay algunas diferencias. Vamos a ver cuál es de manera general la sintaxis. Para crear un procedimiento tengo que utilizar la instrucción create procedure. La palabra procedure, le tengo que asignar un nombre a mi procedimiento. ¿Cómo voy a llamar o cómo voy a identificar esa serie de pasos? Opcionalmente puede tener una serie de parámetros. Digo, esto es opcional. Lo pongo entre corchetes. Recuerden que cuando vemos un ejemplo que está entre corchetes en la sintaxis, significa que es opcional. Y bueno, posteriormente vendría la palabra is o la palabra as. Cualquiera de estas dos palabras es válida. Pueden colocarle is, pueden colocarle as. Es totalmente igual, indiferente. Y enseguida tendríamos lo que, si lo llegamos a necesitar, la declaración de nuestras variables. Sin embargo, ya no necesito la palabra declare o declare como en un bloque anónimo. Podríamos ver como que is o as reemplazan la palabra declare. Entonces ahí irían nuestras variables begin y end. Esta sería de manera general la sintaxis de nuestro procedimiento almacenado. Entonces vamos a crear un procedimiento de ejemplo, algo sencillo. Yo en este momento tengo una tabla que se llama copia. Es una tabla copia de la tabla empleados que viene con el script que se nos facilita en este curso. En este curso tenemos un script con una serie de tablas y una de ellas es empleados. Pues yo he creado una copia de esta tabla para no afectar
para no afectar esta tabla. Como podrán ver, con copia. Ahí está. Yo tengo esta tabla, es una tabla de copia, y voy a crear un procedimiento para insertar un nuevo empleado en esta tabla. Entonces le voy a dar el nombre. Bueno, yo se lo recomendaría, pero igual se los dejo a su consideración. Yo suelo colocar algún prefijo también para de alguna manera más fácil identificar si se trata de un procedimiento, si se trata de una función o de algún otro tipo de objeto. Entonces, cuando yo creo un procedimiento, por lo general uso un prefijo. Le voy a colocar el prefijo SP de procedimiento almacenado, o del inglés Store Procedure, y le voy a decir nuevo empleado. En este caso, yo deseo que mi procedimiento tenga parámetros de entrada. No es obligatorio, puede no tener parámetros de entrada. Si no tuviese, pues quedaría de esta manera. Sin embargo, le voy a indicar de que deseo 5 parámetros. El ID del empleado. Ahora, aquí yo puedo indicar un tipo de dato, por ejemplo varchar, o podría ser number, o el tipo de dato que ustedes piensen. Nosotros podemos colocar aquí el tipo de dato, o podemos utilizar el atributo %type. Recuerden, para igualar la definición de una variable con el tipo de dato de una columna con la cual se vaya a asociar. Entonces, en mi caso le voy a decir, bueno, aquí puedo utilizar empleados o la tabla copia empleados, pero para efectos de que no quede tan extenso lo que voy a escribir, voy a usar la tabla de empleados. Le voy a decir, debe de ser igual, debe de ser el mismo tipo de dato que la columna empleado ID de la tabla empleados, employees. Vamos a colocarle el ID, otro parámetro que va a ser el apellido. De igual manera, employees.last name %type. Otro más sería de los obligatorios. Tenemos el ID, el apellido, el correo electrónico. Correo employees.email. Necesitamos también otro dato, otro campo obligatorio en esa tabla es el puesto, el job ID. Employees.job ID. Y la fecha de contratación. Fecha de contrato. Listo. Mi procedimiento tendrá 5 parámetros de entrada. Un ID, necesito un apellido, un correo electrónico, una clave de puesto, bueno, lo correcto ahí sería clave de puesto, y una fecha de contrato. Como les mencioné, la sintaxis enseguida puede llevar la palabra is o la palabra as, es igual, la que ustedes quieran poner. Vamos a dejarle is en este ejemplo, y enseguida vendría nuestra sección de declaración. No vamos a colocar la palabra declare. En caso de ocupar variables, recuerden, el is sería el equivalente a esa palabra declare. No se utiliza. No vayan a cometer el error de ponerle is y luego declare. No va la palabra declare, solamente iría is, y si hay variables, irían a continuación. En este ejemplo no vamos a ocupar ninguna variable, vamos a dejar así. Ahorita vemos si ocupamos uno, pues la vamos agregando.
Y este procedimiento lo único que va a hacer es una simple inserción en la tabla copia de la tabla empleados. Into copia en los campos employee ID, last name, email, hire date y job ID. ¿Qué valores vamos a insertar? Pues para eso vamos a ocupar los parámetros. Recuerden, hay que ubicar los parámetros, las variables, en este caso nuestras variables parámetros, deben de coincidir en orden con los campos. Entonces primero viene el ID, entonces coloco el parámetro ID, luego viene el apellido, parámetro apellido, luego viene el email, nosotros le pusimos parámetro correo, luego el puesto, debe de coincidir con este orden. Y aquí tengo fecha de contrato, entonces parámetro fecha contrato y por último puesto, parámetro puesto. Este orden no tiene nada que ver con este orden que hemos listado aquí en la cabecera del procedimiento. Son cosas independientes. Lo que sí debe de coincidir es el orden de la instrucción, el orden de las columnas en la instrucción de inserción con el orden de los valores, o en este caso los parámetros. Listo. Vamos a dejarlo así. Como les comentaba, es un ejemplo corto, es un ejemplo simple. Lo vamos a ejecutar. Listo, me dice el procedimiento se ha compilado. Si les marca aquí algún otro error de log, probablemente tengan algún detalle en la sintaxis, a lo mejor hayan omitido alguna palabra, algún signo. Chequenlo muy bien. Si lo copiaron tal cual, les debería de arrojar el mensaje de que el procedimiento ha sido compilado, o en otras palabras, el procedimiento ha sido creado. ¿Cómo lo puedo comprobar o validar? Bueno, pueden hacer una consulta a la tabla User Procedures. Asterisco from User Procedures. Listo. Aquí, como pueden ver, pues se está listando que existe un procedimiento SPNoemp, que es mi procedimiento, es un objeto de tipo procedure, etcétera. Entonces, ¿cómo ahora utilizo? Ya se creó, ya está ahí. Si yo ahorita cierro sesión y vuelvo a abrir, ya no me tengo que preocupar de esto. Inclusive podría quitarlo. Ya no lo necesito, el objeto ya fue creado. Podrán ver ustedes de que, bueno, ¿cómo lo ejecuto? Necesito un bloque anónimo, begin end. Mi procedimiento se llama sp nuevo emp. No. Bueno, vamos a, creo que primero había puesto el ID, luego el apellido. Vamos a dar un apellido, no sé, Garza. Luego un correo, garza no sé, gmail.com. Luego, si mal no recuerdo, déjenme ver, es el ID, el apellido, el correo, el puesto y la fecha de contrato. El puesto es una clave, vamos a darle la clave 10. Y la fecha de contrato vamos a usar sysdate. Ok, corremos. Listo, me dice procedimiento terminado de manera correcta. Voy a comprobar a ver si eso es cierto, que me ha agregado este registro en la tabla. Copia de la tabla empleados. Where igual a 300. Aquí está. Aquí podemos comprobar que efectivamente hay un empleado con clave 300 de apellido Garza, correo garza@gmail,
La fecha es la de hoy, 13 de junio del 2018, y la clave del puesto es la clave 10. Entonces aquí estamos comprobando. Ya hemos creado nuestro procedimiento. Como podrán ver, no tengo ahorita el código del procedimiento en mi pantalla de edición, en mi ventana de edición. Sin embargo, como ya está guardado en la base de datos, ya no importa si me si me desconecto y me vuelvo a conectar más tarde, mañana, dentro de una semana. Mientras no borren ese objeto, ahí tendré a la mano el procedimiento, y cada que ocupe, por ejemplo, guardar o registrar un nuevo empleado, ya no tengo que escribir esas instrucciones, solamente debo de invocar el procedimiento. Ahora sería importante, si ustedes consideran que más adelante tengan la necesidad de editar su procedimiento, pues sería importante que guardasen el código. De todas maneras, hay una opción para obtener el código fuente, pero lo ideal sería que ustedes lo guardasen. Lo pueden guardar en un archivo, le dan guardar, y lo guardan en un archivo con extensión SQL. Si están trabajando, por ejemplo, en el Apex se les da la opción de guardar el código ahí mismo, en su cuenta. Hay diversas opciones dependiendo del cliente SQL que estén utilizando. Bien, supongan ahora que necesitamos modificar nuestro procedimiento. Ya lo creamos. Necesitamos ahora hacer una corrección o agregarle algún cambio, alguna columna que se nos pasó, u otra serie de instrucciones que deseamos que se realicen. Entonces nosotros podríamos borrar el procedimiento con la instrucción drop. Le diríamos drop procedure y lo borraríamos. Pero tenemos también la opción de volverlo a regenerar o a recrear. Entonces, para esto le vamos a agregar crear o reemplazar, replace. Si ya existe, no nos va a marcar error, sino lo que va a hacer es lo va a reemplazar. Para ilustrar esto, bueno, vamos a suponer que ya no ocupamos el atributo, el parámetro ID del empleado. Queremos que se asigne un identificador de manera automática, un valor para el identificador de manera automática. Entonces lo voy a quitar, me voy a quedar con 4 parámetros. Lo que es el apellido, el email, el puesto y la fecha de contrato. Y vamos a agregar una variable en lugar del parámetro. Nuestra variable va colocada, o nuestra sección de declaración de variables, como les comentaba, va después de la palabra is. Entonces, aquí lo voy a colocar. Lo único que voy a hacer es cambiarle el nombre. En lugar de PID se va a llamar VID. Y voy a realizar una consulta para obtener cuál es el ID más grande en toda la tabla, cuál es el último ID, para determinar cuál es el que seguiría. Entonces le vamos a decir select max employee ID más 1 into VID from copia empleados. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Obtener cuál es el ID más grande, o en otras palabras, el último ID. Si los ordenáramos, ¿cuál sería el último, el más grande? Le estoy sumando 1 y ese resultado lo estoy guardando en la variable ID. Entonces ahora en mi instrucción de inserción lo vamos a cambiar, que ya no diga PID sino VID. Ya no tengo el parámetro, solamente tengo estoy obteniendo de alguna manera su valor. Lo vamos a correr de nuevo para que se reemplace el procedimiento.
Aquí nos está marcando un detalle, algo se nos había pasado. Veamos ahora. Olvidé colocar aquí el separador. Entonces lo que estaba sucediendo, estaba generando el procedimiento, pero también leyendo esta instrucción. No olviden marcar su código, sombrear su código, el que deseen que se ejecute nada más, o separarlo mediante la barra, la diagonal. Bien, entonces ya tenemos nuestro procedimiento reemplazado o actualizado. Ya no necesito un identificador, lo voy a quitar. Vamos a insertar un nuevo empleado. Voy a insertar mis datos. Vamos a ponerle clave 20 y lo vamos a mandar llamar. Lo vamos a invocar. Vamos a ejecutar este bloque anónimo. De una vez pongo el separador para que no haya problema. Listo, me dice procedimiento SQL terminado de manera correcta. Vamos a corroborar efectivamente que haya agregado mis datos como un nuevo empleado y que le haya asignado un identificador. Para esto, como no sé qué identificador le asignó, voy a hacer una consulta a toda la tabla, pero quiero que me la arroje ordenada por ID en sentido descendente. Y aquí estoy con el identificador 301. El último valor agregado era el 300, entonces me asignó el 301 y aquí están los datos. Entonces, como ustedes pueden ver o como hemos dicho, podemos imaginar, pensar un procedimiento como una serie de pasos que ya se van a quedar guardados con un nombre en nuestra base de datos. Si lo quisiera hacer un poco más completo, bueno, por ejemplo, aquí estoy haciendo una inserción en una variable. Podría ocurrir que la tabla estuviese vacía, entonces esto no me va a devolver ningún dato, me va a devolver null y no habría nada que asignar a la variable. Entonces aquí podría ocurrir un error. Entonces, si lo quiero hacer más completo, agrego una sección de excepciones. Le decimos, por ejemplo, when no data found, then, y vamos a hacer que mande un mensaje de bms output.putLine. La tabla está vacía. No existe un identificador previo. Para que esto funcione, pues estamos asumiendo de que ya hay algún empleado. Ya existe al menos un ID, el cual me va a servir como referencia para incrementarle uno. Podría validarlo y por ejemplo decir si todo esto es nulo, entonces devuelve 0, si no, devuélveme el valor. Pero bueno, aquí la idea es usar un poquito lo que hemos visto, lo que son las excepciones. También me preguntaban en otro momento sobre lo que es el commit y el rollback. Por ejemplo, tal vez aquí no tenga mucho sentido, pero para que se vayan dando una idea, aquí es donde podría ir el commit en caso de que se requiriera. Y si existe algún error o alguna falla, por ejemplo, no sé, podemos agregar aquí el rollback, o a lo mejor decirle si ocurre algún otro tipo de error, entonces rollback, por ejemplo, para que ustedes vayan dándose una idea de cómo se va viendo todo esto que hemos estado viendo en las lecciones anteriores, cómo van creando o generando un bloque más completo. Particularmente aquí estamos hablando de procedimientos almacenados.
Ahora, existe la posibilidad de que nosotros podemos tener bloques anidados, al igual que podemos tener un bloque anónimo que tiene otro bloque anónimo dentro de él, pues aquí también podríamos tener un procedimiento anidado, por llamarlo de cierta manera. Nosotros podemos anidar un procedimiento dentro de otro. Sobre todo, imaginemos si este procedimiento requiriera o necesitara llamar a un segundo procedimiento, lo podemos hacer o lo podemos escribir separado. Podría ser una opción. Crear procedure, no sé, otro proc, etcétera. Y lo invocaríamos aquí dentro. Nosotros podemos invocar un procedimiento desde un bloque anónimo, desde otro procedimiento. Aquí, por ejemplo, aquí yo podría invocarlo, otro proc, etcétera. O desde un entorno, si estoy haciendo un programa en Java o PHP o no sé, también lo podría invocar ahí por su nombre, obviamente teniendo ya una conexión. Entonces puedo escribirlo de manera separada, lo escribo separado y este procedimiento manda a llamar al otro. Eso es una opción. La otra opción es, como les comentaba, anidarlo. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy simple. Aquí yo podría crear un procedimiento igualito, así como exactamente como lo hemos hecho. Mi procedimiento se llama simple y sencillamente saludo. Vamos a agregar un parámetro de... bueno, lo olvidaba también. En los parámetros, todos los parámetros tienen un modo. Me refiero a si ese modo son entrada o salida. Por default, si no le colocamos o si no se lo asignamos, todos nuestros procedimientos son de entrada. Más adelante trabajaremos con parámetros de salida. El modo es opcional, no es necesario que se lo pongamos, repito. Si no se lo ponemos, asumirá que son de entradas. Y ese modo va después del nombre del parámetro, bueno, entre el nombre del parámetro y el tipo de dato. Ahí nosotros deberíamos de indicarlo. Sin embargo, bueno, lo voy a dejar así, pero pues no es necesario. Si no se lo indico, todos son parámetros de entrada. Vamos a agregar, bueno, regresando al procedimiento anidado. Vamos a regresar aquí y vamos a crear un parámetro de entrada. Simplemente le vamos a decir nombre de tipo varchar 2, no sé, de 30 caracteres. Is begin end. Y lo único que va a hacer nuestro procedimiento es mandar un saludo de BMS output line. Hola. Listo. Aquí no es necesario poner la instrucción de crear. Solamente puede ir en... Imaginen, todo esto es una sola instrucción, de aquí hasta acá. Entonces no le puedo decir dos veces crear dentro de uno de otro. Entonces simplemente le digo, bueno, hay un procedimiento anidado, mi procedimiento se llama spsaludo, y los parámetros no deben de llevar un tamaño, solamente el tipo de dato. No es necesario indicarle 30, 40, 20, no es necesario nada de eso. Listo. Creo que debe de ir primero la variable y luego los procedimientos en caso de que existan. Bueno, voy a invocar
en mi procedimiento nuevo empleado, voy a invocar el procedimiento SP saludo. Le vamos a decir SP saludo y le vamos a mandar, bueno, le voy a mandar un valor fijo, pero podríamos bien agarrar el apellido y mandarle el apellido. Vamos a ejecutar, a ver, otra vez tenemos un error. Vamos a sombrearlo para sigue marcando el error. Aquí está el error, está mal escrito, es others, no otro. Veamos ahora, ahí está, ya no tenemos errores. Disculpen ahí el error, no lo había visto, que lo escribí equivocado. Entonces vamos a poner otro nuevo empleado, lo vamos a invocar Martínez. Le vamos a poner el departamento 30. Este ya no lo ocupamos. Este tampoco. Solamente tengo mi procedimiento que le hemos anidado otro procedimiento y aquí lo vamos a utilizar. No se les olvide lo que a mí me está sucediendo, pongan el separador. Voy a agregar una ventana de consola, mi conexión actual, para verificar que se creó el procedimiento. Vamos a ejecutarlo. Ok, dice que se ejecutó de manera correcta y aquí está el mensaje. Entonces, ¿qué estamos comprobando con esto? De que el procedimiento, bueno, falta comprobar una cosa más. Nos insertó al empleado Cárdenas. Sí, aquí está. Con el identificador 303 agregó al empleado Cárdenas y en el cuerpo del procedimiento se ha mandado llamar a otro procedimiento y este procedimiento fue anidado, no está separado. Pude haberlo escrito de manera independiente como otro procedimiento separado, pero para efectos de tener todo junto se puede colocar que sea anidado. Aquí nada más la situación es de que si lo escriben de esta manera probablemente no lo van a poder mandar a invocar desde fuera, sino solamente se invocaría desde dentro porque está anidado. Vamos a comprobar si es factible o si es posible mandarlo a llamar. SP saludo. No. Aquí la situación es que no reconoce este procedimiento dado que fue declarado de manera anidada dentro del procedimiento nuevo empleado. ¿Cuándo ocuparía hacer esto? Bueno, cuando solamente es un procedimiento que yo de antemano sé que únicamente por algún detalle de seguridad o porque así lo deseo, solamente quiero que este procedimiento sea mandado a llamar dentro de este. De ningún otro lado fuera de este procedimiento se debe de llamar. Entonces nada más esa sería la situación. Entonces bien, pues hasta aquí
hemos visto cómo podemos construir nuestros procedimientos almacenados. Ya hablamos de las ventajas de los procedimientos. Tienen un nombre, tienen parámetros, nos pueden devolver, bueno, cuando veamos funciones, veremos que nos devuelven un valor. Ya están guardados en la base de datos, se compilan solamente una vez, eso va a agilizar el desempeño, facilita el mantenimiento, mejora la seguridad, permite la compartición, etcétera. Bien, entonces pues espero que les haya sido de ayuda. Vamos rápidamente a ver qué dice la práctica. Esto es ahora lo que era el propósito, procedimientos, funciones. Nos habla de los bloques anónimos. Nos habla de que las diferencias que hay entre un procedimiento, un subprograma y un bloque anónimo, la sintaxis de los subprogramas, las diferencias, lo que ya hemos comentado. Los bloques anónimos no tienen un nombre, se compilan cada vez, no se almacenan en una base de datos, no pueden ser invocados por otras aplicaciones, no devuelven valores, no toman parámetros. Y bueno, un subprograma, es decir, un procedimiento almacenado o una función, pues sí hace o sí permite pues todo lo contrario. Nos permite la modularidad, partir un problema grande en subprogramas, en códigos más pequeños. Puede ser reutilizado muchas veces. Nos va a mejorar la seguridad. Algo que bueno, no mencioné, dice por default los subprogramas se ejecutan con los privilegios del propietario, no con los privilegios del usuario. ¿A qué se refiere esto? Si yo soy el propietario, si yo soy la persona que he creado el procedimiento y en mi procedimiento hace un select, un insert, un delete a X tabla, el procedimiento va a trabajar con los permisos que yo, propietario del programa, tengo. Si yo tengo permiso para insertar o borrar o actualizar en esa tabla X, el procedimiento tendrá éxito. Entonces no importa si después yo se lo comparto a un segundo usuario, por default el procedimiento va a ejecutarse con mis permisos, no con los permisos de él. Más adelante en alguna otra lección veremos que podemos hacer que se ejecuten con los permisos de quien use el procedimiento, no con los permisos de quien creó. Puede que podemos crear una situación de riesgo de seguridad, en el sentido de que si permito que los procedimientos se ejecuten con mis permisos, pero otro usuario los esté ejecutando, podría ser, depende. No quiere decir que siempre será un problema de seguridad, pero podría ser. Depende de la situación. A lo mejor si yo lo que deseo es crearlo, pero yo sé que van a hacer un simple select, que el procedimiento solamente hace un select y al crearlo yo tengo permisos de hacer ese select y los otros usuarios no lo tienen, pero yo deseo que ellos puedan ejecutar el procedimiento y que funcione, pues entonces le puedo indicar, como dice aquí, por default que se ejecute con mis permisos. Entonces ya hablábamos de todo esto. Podemos consultar la tabla User Objects, buscar específicamente los objetos de tipo Procedure. Podemos consultar la tabla User Procedure. Y si quisiéramos echar un vistazo al código, hay una opción, lo que les comentaba, es la tabla User Source. Vamos a ver si aquí lo podemos realizar. Select asterisco from User Source. Sí, efectivamente aquí está. Procedimiento nuevo empleado. Y bueno, esta sería la opción que tendríamos para rescatar o para poder consultar el código en caso de que pues si así lo queramos. Aquí está el código de mi procedimiento. Como es ahorita el único objeto que he creado, pues es el único código que aparece, pero pues más adelante habrá más. Entonces sí tendremos que identificar exactamente cuál código es el que deseamos. Tendríamos que identificar el código de qué elemento, por el nombre del elemento.
Bien, vamos a ver qué nos dice la práctica. La práctica de la lección 8.1. Obviamente tiene su sección de vocabulario, hay que identificar la terminología al final de la lección, es decir, esa terminología, ver con qué concepto se asocia. Y luego viene la práctica, dice cuál es la diferencia entre las siguientes dos piezas de código. Y nos dan un código A y un código B. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿En qué se diferencian? ¿Qué pueden decir al respecto de estos dos códigos? Dice número 2, en tus propias palabras, lista los beneficios de los subprogramas. En tus propias palabras, describe qué es un procedimiento almacenado. 4. Dice, el resto de las preguntas en esta práctica usan la tabla una copia de la tabla empleados. Crea la copia con la siguiente instrucción. Bueno, si no lo han hecho, háganlo. La tabla copia en este caso se llama employees loop. Dice, ahora sí, ya una vez que hicieron la copia, y se usa el siguiente código para crear un procedimiento en Apex. Bueno, ya sea que ustedes estén trabajando en Apex o en Developer, lo que ustedes. Dice, guarda la definición de tu procedimiento en caso de que necesites modificarlo más tarde. En Apex existe por ahí el botón de guardar, el cual es, por aquí lo tenemos, creo, una imagen. Aquí está. En el Apex ustedes les aparece dos botones, correr y guardar. Entonces pueden guardar el código y después buscarlo en códigos SQL guardados. Si están trabajando en Developer, bueno, pueden extraer, bueno, no es necesario guardarlo, pueden consultar el código como lo acabamos de ver haciendo una consulta a la tabla source. Entonces dice usa el siguiente código para crear un procedimiento, guárdalo y pues nada más. Luego dice B, ejecuta el procedimiento ejecutando el siguiente bloque anónimo. Aquí está. Inciso C, selecciona, haz un select, una instrucción de selección a la tabla para verificar que el procedimiento se ha ejecutado de manera correcta y ha realizado la actualización, el update. Punto 5. Crea un segundo procedimiento llamado incremento de pago o de sueldo, pay rise, el cual cambia el salario de todos los empleados en la tabla copia, en la tabla empleados dup, al nuevo valor de 30,000. Todos los empleados tendrán este sueldo. Ejecuta el procedimiento desde un bloque anónimo. Después haz una consulta a la tabla para verificar que el procedimiento ejecutó de manera correcta. En el punto 6, lee el nombre. Recupera tu primer procedimiento llamado cambio de nombre, el primero al que hacíamos referencia. Es este. Se vuelve a traer a memoria. Dice, haciendo clic en su nombre en la sección de SQL guardado. Bueno, este punto va más para que ustedes lo practiquen con el Apex. Una vez que ya lo volvieron a recuperar el código, y se modifica el código para remover o reemplazarlo de la tabla create. Modifica el código para remover o reemplazarlo, reemplazar el from de la sentencia crear. Introduce un error de manera deliberada en el código, por ejemplo, un error de dedo. Por ejemplo, update en lugar de update, empleados dup. Ejecuta tu código para recrear el procedimiento, es decir, lo volvemos a ejecutar. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó ahora? Una vez que le insertamos ahí ese error de dedo. Dice, ahora corrige el procedimiento insertando
insertando la palabra or replace, la cláusula or replace, y corrigiendo tu error de escritura o tu error de dedo. Ejecuta tu código para volver a crear el procedimiento que pasó ahora. Punto 8. Crea, guarda, ejecuta un procedimiento el cual actualice el salario de los empleados en la tabla copia de acuerdo a las siguientes reglas. Si el empleado es del departamento 80, su nuevo salario será 1000. Si es del departamento 50, su salario será 2000. Y cualquier otro empleado de otro departamento, su salario será 3000. Dice, necesitarás incluir 3 sentencias update, una para cada regla de arriba. En posteriores lecciones tú aprenderás cómo evitar hacer esto. Dice, ejecuta tu procedimiento desde un bloque anónimo y verifica que las actualizaciones se hayan ejecutado de manera correcta. Bien, hasta aquí es todo la lección, la práctica. Espero haber sido claro, espero que no tengan dudas, pero en caso de haber algún comentario, alguna duda, bueno, déjenmelo abajito en la sección de comentarios. Y bueno, procuraré la brevedad posible darles una respuesta. Bien, saludos, nos vemos en la siguiente lección. Hasta pronto.